Y uno de los temas que teníamos en agenda es respecto de la responsabilidad que tiene el Poder Judicial cuando hay un yerro grande, cuando le erran los jueces. Porque en la semana habíamos visto, en el grupo interno que tenemos del grupo, un caso donde una pareja fue acusada falsamente de un delito muy grave. En este caso lo habían acusado al padre de haber abusado sexualmente de un hijo menor de un bebé. Ujú. De un Sí, delito sí, sí. gravísimo, donde se hizo una prueba y los peritos habían determinado que encontraron material genético de tipo seminal en la criatura, y a raíz de eso se hizo todo un proceso donde el padre fue condenado, y después, revisando el fallo, se descubrió que esto había sido un error, y 20 años después la justicia, recién ahora, 20 años después, la justicia tarda pero llega, la justicia ha determinado que se lo va a indemnizar Ujú. a esta gente, tanto al padre como a la madre, porque a la madre también se le había acusado de tener complicidad en este hecho. Sí, de haber encubierto el hecho. Sí, Exactamente. por ahí para esclarecer un poco cómo fue el hecho, creo que fue en el año 2004, que la nena cae en una pileta en Mar del Plata y es rescatada por el papá y fue llevada inmediatamente al hospital. A emergencia por las dudas para ver qué Claro, consecuencia tuvo de esta con- caída de la pileta. claro, conjuntamente con una vecina. Cuando llegan al hospital, el médico del laboratorio decide, bueno, vamos a hacer un análisis para ver si ha ingerido agua, ¿sí? Si tiene agua en los pulmones, si no tiene alguna bacteria que después le pueda causar algún otro daño. Y cuando hace el análisis del laboratorio, como vos bien dijiste, certifica de que había bacterias, había leucocitos, había células y había espermatozoides. Entonces, el, el bioquímico, ¿sí?, que hizo el análisis, automáticamente hace la denuncia en la policía por decir, acá hay abuso. Claro, ¿Sí? ¿Cómo que puede ser que que en una... realidad sí, al encontrarse con ese resultado, siguió el procedimiento y es correcto. Ujú, está perfecto, sí. Observó la posible existencia de un delito e hizo la denuncia, ¿sí? El problema fue que la única prueba que hubo en el proceso y por el cual se hace la imputación a ambos padres fue esa pericia que se hizo en un laboratorio sin el correcto traslado a la defensa, sin que la defensa haya formado parte o pueda formar oposición a esa prueba, ¿sí?, que fue anterior al proceso, ¿sí? Y en base a esa única prueba los condenaron, ¿sí? O sea, efectuaron la imputación, porque en realidad no fueron condenados, efectuaron Sí. la imputación y el error, otro error grave, es que en la medida que se va llevando adelante el proceso, una psicóloga hace un informe, ¿sí?, psicológico y dice que los padres estaban alterados psicológicamente, que no podían Ay, estar para al no cuidado, estarlo, ¿no? ¿sí? No Te podían, te están acusando Para no de estarlo. haber abusado de tu hija. Sí, sí, no podían estar al cuidado de la menor, ¿sí? El padre acusado de abuso entonces pide, por el término de que duró El proceso. el proceso, que el padre esté apartado, o sea, los padres estén apartados de la menor. Esto por suerte duró solamente 3 meses, pero imagínense a una beba de 18 meses, creo que tenía, que no poder estar en contacto con su padre por 3 meses, ¿sí?, por un error judicial. Y el, Incluso y el estigma después, que cae sobre la persona que es acusada de un delito tan grave. Porque en en definitiva... el barrio, en todos lados, en la Exactamente. sociedad, ¿sí? Nadie entiende cómo puede ser que haya un error, ¿sí? Nadie entiende que esto puede suceder, ¿sí?, en la justicia. Yo creo que lo primero, ahí tendríamos que separar, obviamente, porque estamos hablando de una actuación profesional de gente, en teoría, capacitada para llevar su trabajo adelante, y después, sí, lo que es la opinión de la sociedad y la condena social, ¿no? Exacto. Porque esto hablábamos con vos el programa anterior, el tema del prejuzgamiento. O sea, hoy vos sos culpable, ¿viste? No importa lo que hagas, sos culpable. En esta era de la posverdad que la gente quiere creer lo que quiere creer. ¿Y cómo carajo te sacás el mote de El estigma, abusador, sí, sí, sí. de violín, de no sé, los adjetivos que vos quieras ponerle a estas personas, digamos, que no tuvieron nada que ver? O sea, Creo que lo decíamos el programa pasado, también hay mucha responsabilidad por parte de los medios de comunicación. En el Que mal momento, informan, ¿sí?
mucho se malinforma, pero también es el tema de que es noticia la acusación, pero no es noticia la sentencia. Sí. Entonces muchas veces pasa que... Bueno, no, ahora no, con los digo poner jugadores de nunca- fútbol bueno, de por Vélez. ejemplo, sí. Se está hablando de, bueno, de lo que pasó con los muchachos esto, lo que podrían haber hecho, se filtraron los chats, hay un montón de noticias sobre esto. Probablemente este sea un proceso penal que dure meses, si no años, y si llegan a ser absueltos, la repercusión que va a tener esa absolución quizás no sea la misma que está teniendo en este momento la acusación y todo el inicio de la instrucción. Sí, es así. Eso para mí es lo grave, porque por ahí la persona que estudia Derecho, que es abogado o abogada, entiende esto del derecho de defensa y la importancia del derecho de defensa que lo tenemos en la Constitución, porque yo creo que hoy me parece que se está muy vapuleado el tema del principio de inocencia y el derecho de defensa. O sea, yo no dejo como de militar esta idea. Sobre todo también el tema de la buena fe, o sea, porque por ahí parecen pavadas, ¿no? Pero yo no voy pensando en la vida que me van a cagar todo el tiempo. O sea, esa es la realidad, no voy y estoy comprando no sé, un chicle en el kiosco y que el kiosquero me está cagando con el precio, con el vuelto, o lo que sea. O sea, nosotros nos manejamos buena fe en la vida, que digamos, confiamos. Y veo esto, viste, que como que la gente todo el tiempo está ahí pensando mal. Hubo un caso también trascendental de un muchacho que era el papá de una chica, que incluso la chica ya llegó a adolescente grande, digamos, y fue absuelto de abuso cuando la chica era una beba. Acá en Misiones hablo. Y como decís vos, intrascendente el tema De la sentencia, de la cuando fue sentencia, absuelto, ¿no? digo, claro. Sí, acá lo relevante es que, bueno, lastimosamente después de 20 años, ¿sí? Estos padres obtienen una compensación, que no es Exactamente. compensación, porque cuando ha pasado tanto tiempo nada puede llegar a compensar lo que ellos Sí. tuvieron que No hay vivir en ese forma, momento, no hay ¿sí? forma, no hay forma. Andá a Pero saber si tuvieron que mudar de se les ciudad. otorgó, a través de una acción de daños y perjuicios, se les otorgó el pago de una indemnización. Hay que poner en relieve que la indemnización no la paga el Estado, ¿sí? Sí. Sino que la pagan, en este caso particular, la pagan el médico bioquímico, ¿sí? El médico de la policía que hace el informe, la psicóloga que hizo el informe de los padres. Ellos fueron los obligados a pagar la indemnización. Porque en definitiva, en este caso en particular, ellos habrían generado el yerro judicial, o sea, por llamarlo de alguna manera, la mala praxis en el ejercicio de su arte o profesión fue lo que generó que el juez haya fallado de determinada manera. Entonces la responsabilidad recae en ellos. Y ese es otro punto que me gustaría tratar respecto a esto, ¿no? El tema de la responsabilidad del Poder Judicial, ¿no? Porque hoy, por ejemplo, cae una decisión y qué respeto le da la sociedad a esa decisión de un juez, ¿no? Viste que a veces la gente dice, no, está comprado el juez, ¿viste? O esto está todo armado, esta causa, no confía, digamos, en la decisión de un Poder Judicial, por un lado, y por el otro también, en este caso de equivocarse tan groseramente, Con una sola prueba. ¿cómo, Claro. ¿cómo sigue siendo juez esa persona? Me pregunto yo, porque la verdad, o sea, vos te mandás una cagada en un trabajo, te echan. El Poder Ejecutivo cada 4 años se somete al voto y si no hizo bien las cosas, afuera. Lo mismo los diputados y senadores, o sea... todo el mundo tiene, digamos, un examen, Un control, exacto, digamos. donde si vos no cumplís con tu trabajo, te echan. Bueno, la jueza del caso del chiquito del sur, del que se hizo la ley ahora... Lucio. Lucio. El caso Lucio. Por ejemplo, esa jueza sigue siendo jueza, no le pasó nada. Este caso de no sé quién es el profesional que intervino en la causa, quién es el juez que intervino, también, o sea, yo digo, esto como que no hay consecuencia. Pero no hace mucho tiempo también hubo un fallo de la Corte Suprema de Justicia en donde se había hecho una causa armada, ¿sí? A una persona por una salidera bancaria
en donde esta persona fue condenado a 50 años. Pasó 14 años preso y era inocente porque la causa había sido armada. La única prueba que tenía la causa era... ¿No es que hicieron una película de ese caso, puede ser? Hay series al respecto. Puede ser, sí, hicieron la película. ¿No es sí. Ratty Horror Show esa? Sí, hicieron la película No, porque... el Ratty Horror Show este fue el caso muchacho hicieron que la película. choca... El Ratty Horror Show es la película de Piñero, el que es piloto de avión, el director. Exactamente. Donde al muchacho lo condenan, me acuerdo bien los hechos porque... Project Innocent es quien lo ayuda, ¿sí? Conjuntamente con Sí, Piñero. el caso Carrera. ¿Sí? Conjuntamente con Piñero, quienes lo ayudan a esta persona a que la causa de él llegue a la corte. Claro. Y solamente estuvo 14 años, pero Sí, si no, no iba sé a tener cuál que es el cumplir caso. una condena de 50. En un momento, dos personas en un auto paran un colectivo y roban a la gente del colectivo. Salen huyendo, se avisa a la policía, se manifiesta que era un auto de tales características, creo que era un Palio blanco. La cuestión es que en otro lugar de la ciudad, este muchacho iba en otro auto, un Peugeot rojo, que nada que ver con el que se estaba buscando, y la policía le empieza a perseguir y le dan la voz de alto en un auto que no era un auto oficial. Era un Peugeot 504 negro, donde personas de civil le dan la voz de alto y salen con armas y le apuntan. Este muchacho, viviendo en Argentina, que dice, es la policía, es la gente de investigaciones que me está dando la voz de alto, No. voy a parar y voy a mostrarle que yo no tengo nada que ver con ningún hecho ilícito. No, el muchacho dijo, me están queriendo robar, yo me voy a la miércoles. El muchacho acelera, esta gente abre fuego sobre el auto de él, con tanta mala suerte que 2 de las balas le impactan a él y por una de las balas él pierde el conocimiento y pierde el control del vehículo. Al perder el control del vehículo impacta contra civiles que estaban deambulando por la calle, digamos, Sí. por peatones. Cuando viene la policía empiezan a darse cuenta, che, pero estaban buscando un Palio blanco y este un Peugeot rojo, ¿qué onda? Bueno, ¿cómo hacemos para disimular? Insisto, esta es la versión de la película, yo no tengo acceso al expediente judicial, siempre lo aclaramos. ¿Cómo hacemos para disimular esta situación, que la macana que nos mandamos? Porque Claro. a raíz de los disparos que realizan a este muchacho, los daños que le generan a él termina generando daños contra otras personas. Porque Correcto. el auto de él termina impactando contra otras personas. Sí, sí, sí. En definitiva, le plantan evidencia. Las famosas causas armadas, ¿sí? Sí, Bueno, sí. en el fallo de la Corte dice, de este caso dice, esto fue una causa armada, ¿sí? Y ordenan, ¿sí? La automática, el cese de la persecución, ¿no es cierto?, penal que estaban ejerciendo sobre esta persona, ¿sí? Y lo condenan, o sea, lo fallan a favor de la libertad, ¿sí? Quienes hasta ese momento tenía una tobillera electrónica y estaba cumpliendo arresto domiciliario. No, ese es un caso gravísimo y también demuestra muchas Incluso veces... hasta los miembros de las fuerzas son apartados. O sea, Es que hasta ese- la policía, los policías ese que es están el tema. implicados son apartados. Pero los jueces y fiscales, porque en este caso hay que Ujú. tener en cuenta que quien detenta la acción penal es el fiscal, ¿sí? Los jueces y fiscales siguen cumpliendo su... Bueno, pero en este caso en particular, yo vuelvo a lo mismo de que No se metía a un examen. hay mayores responsabilidades, o sea, hay menor responsabilidad por parte del juez en particular, porque las pruebas que a él le arriman al proceso están viciadas. Entonces, a la hora de él elaborar su fallo judicial, él hace en base a las pruebas que él tiene. Claro, pero sin desconociendo el vicio. Claro, exactamente. Pero pará un poquito. Porque vos tenés por el... No digo que no haya ninguna responsabilidad, vos tenés pero creo que es menor. Por una cuestión general, dependiendo de la provincia que sea el proceso, pero vos tenés una persona que investiga y recolecta las pruebas y otra que juzga. Sí. No puede ser la misma. Claro. En la parte del juicio, la defensa puede ejercer, digamos, esta cuestión de cómo fueron obtenidas las pruebas, impugnar esas pruebas, y ahí es donde sí cabe la responsabilidad del magistrado que condena a alguien con una prueba que está mal obtenida. O sea, Pero volvemos a lo mismo y a lo que vos decías es la antes. teoría del El ¿cómo fruto es? del árbol Del envenenado. fruto, exacto. A lo que yo voy, que es lo que vos decías al comienzo,
de que vos no vas creyendo por la vida, hablando mal y pronto, que te van a cagar. Entonces vos como juez como que le das un poquito de mayor peso a las pruebas que te trae la policía como fuerza de seguridad que estuvo encargada de recabar las pruebas en el lugar del hecho. Claro, Más que las pruebas policial. que, claro, más sobre todo, o sea, van a tener un poquito más de peso que las pruebas que pueda llegar a traer la defensa un mes, 2 meses después. Pero el tema es que no estás, a ver, vos no me estás entendiendo, esto es una cuestión técnica. O sea, yo tengo una prueba, cómo fue obtenida, tiene que tener una cadena de custodia hasta que llegue al juicio, justamente cómo fue obtenida, tiene que dar un acta explicando de cómo se obtuvo, y en eso yo, como el juzgador, digamos, no la parte investigativa, como juzgador, si la defensa me plantea una impugnación o algún tipo... O una contraprueba, por ejemplo, la voz que se escuchaba de los que robaban banco era de tal persona, no, vamos a, como defensa, contrarrestar, por ejemplo, un perito de voz y que determine que esa no es mi voz. Se pueden hacer contrapruebas por parte de la defensa. En este caso particular, y volvemos a lo mismo, la información que tenemos de los medios, justo iba por lo que vos hablaste de la prueba de este caso. Sí. Había un momento que se hablaba de una pistola negra y que al momento de investigar el hecho y lo que se llevó a comprar era una pistola con cachas marrones que no tenía nada que ver con la negra que se había hablado en un momento. Entonces por ahí sí se podría entender que hay un error de decir, che, ¿por qué acá dice esto y después acá dice otra cosa? Y igualmente digo y sostengo, somos humanos, podemos errar, como decimos, a lo mejor en esto no podemos llegar a tener la atención debida de cómo, si esa prueba está viciada o no, pero si vos errás, tenés que asumir las consecuencias de tus actos. O sea, a mí como abogado llego a hacer mal el trabajo y me puedo comer un juicio de mala praxis. Sí, entonces... Sí. Y no solo eso, perder el cliente y perder 10 más que vienen atrás. Tal cual. Entonces, a mí me parece, como vuelvo a repetir, todos los laburantes somos sometidos a exámenes y creo que en ese sentido el Poder Judicial no está ajeno, digamos, a ser sometido a un examen y un control. ¿Vos me querés decir que el Poder Judicial es la verdadera casta? A veces sí, a veces sí, a veces sí. Ojo, hay magistrados que laburan muy bien. Hay juzgados que son, digamos, trabajan rápido, son expeditivos, en se general, involucran en las causas. Sí, y ya podemos tener una diferencia, si querés, de criterio de cómo aplica el derecho, de cómo interpreta, pero una cuestión técnica, pero no estas cuestiones groseras que estamos diciendo. Y sobre todo, para mí, lo grosero es el tema de la regla general de la prisión preventiva. O sea, no puede ser la regla general de la prisión preventiva. Sí, ese es un tema grave que está ocurriendo hoy y que ese principio de inocencia que es constitucional no se está respetando.